Alabado sea el Señor. Señor les bendiga, hermanos, a todos los que nos están oyendo y viendo en esta hora, amigos y amigas que nos están honrando. Bueno, vamos a darle gracias al Señor en esta hora, vamos a bendecir a nuestro Señor como siempre. Tenemos un mensaje de la palabra del Señor para todos. Primeramente, sabe, es para mí y para todos los que nos escuchan. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, rogamos delante de tu presencia, Padre, y pedimos, amado Dios del cielo y de la tierra, que tu palabra haga la obra en nuestros corazones, Señor amado, y que nos conduzca en ese camino, Señor amado, de la vida eterna, para que podamos ser fuertes y valientes, Señor amado, y abandonar esos caminos que son de muerte, y que, Padre eterno, que podamos tomar lo que tú nos ofreces, para que podamos estar dentro de los caminos de la vida, Señor amado. Amén. Amén. Gloria al Señor. Capítulo número 6 del libro de Romanos. Vamos a leer y versículo número 11 en adelante. Dice la palabra: así también ustedes deberían considerarse muertos al pecado, muertos al poder del pecado, y vivos para Dios por medio de Jesucristo. El tema de hoy es muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Es el tema. Bueno, mire la importancia que nosotros debemos de tener en que podamos entender la palabra del Señor. Es parte importante para nosotros. ¿Por qué? Porque el hecho que vengamos a nacer en esta tierra, hermanos, no es solamente de nacer y de vivir una vida sobre esta tierra y pensar como que si nunca se va a terminar. No, no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque debemos de entender en que hemos venido con una separación con el Señor. Hemos venido en donde hacemos, le digo, la incursión en la tierra, pero lo hacemos en pecado. Y entonces aparece nuestro Señor Jesucristo, y no es que aparezca así de esa manera, sino que Él viene y ha sido ofrecido, dice la palabra, desde antes de la fundación de la tierra, de los tiempos. Ahora bien, es importante para nosotros que entendamos que dice acá el versículo que tomamos: así deberían ustedes considerarse muertos al poder del pecado, pero vivos por medio de Jesucristo. Cuando dice muertos al poder del pecado, es porque, hermano, es porque el pecado tiene poder sobre la persona. Ahora, cuando esas partes vienen a darse, es importante que nosotros lo entendamos y lo conozcamos. ¿Por qué? Porque mire, no es solamente en que vengamos y que empecemos a asistir a una congregación. Podemos ir a una congregación, pero lo peligroso es que nos volvamos religiosos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor tenemos que aprender a vivirla. Tenemos que aprender a atesorarla en el corazón, para que podamos llevarla en práctica. Si no lo hacemos de esta manera, corremos el riesgo de que estemos yendo a la iglesia, pero sin el aprendizaje de la palabra, y acá se torne un asunto tan difícil y peligroso para las personas. Porque hacemos siempre la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se da en que lo que nosotros tenemos que empezar a tratar es nuestra naturaleza, que no nos gobierne. Si nos está gobernando nuestra naturaleza, el poder del pecado está en acción. Y entonces el pecado te dice qué hacer, te conduce, te dice que vayas o que vengas, que te sientes, que te pares, que llores, que te rías. Eso es lo que hace el pecado. Ahora, veámoslo. ¿Cómo es esto? Vea el versículo que sigue, el versículo 12. No permitan que el pecado los controle. Les controle la manera en que viven. Mire, esto es una situación bastante importante para que lo podamos entender, porque usted puede decir, es que estamos yendo a la iglesia. Sí, podemos estar en las congregaciones. De hecho, hermano, recuérdese que la palabra del Señor dice con esta claridad, ¿verdad? Cuando habla de que vino el sembrador y salió a sembrar. Y dice que sembró la buena semilla,
pero que en la noche alguien vino y sembró la cizaña. Y también nació. Y le dijeron sus trabajadores: Señor, ¿no sembraste la buena semilla? ¿Por qué hay ahora una semilla mala? Y el Señor les dice: sí, sin duda vino el malo y sembró esa semilla. ¿La arrancamos? No, dejen que siga. Ahí van a estar juntos. Entonces, lamentablemente, que le digo, la palabra está para que todos la escuchemos, para que todos la oigamos. La palabra es para que usted y yo la obedezcamos, pero no todos quieren hacerlo. Por lo tanto, la palabra del Señor es la que entonces dijo el Señor Jesucristo, también nos juzgará en aquel tiempo. Ahora, si nosotros no estamos haciendo lo correcto ni lo que debemos de hacer principalmente para que la palabra del Señor esté obrando en nuestro corazón y entonces viene a controlarnos nuestro carácter. ¿Cuántos de los que me están oyendo, oigan bien este punto, y no estamos aquí censurando a nadie, sino enseñando? Si a usted le pasa, entonces es importante porque lo que está teniendo es la oportunidad para poder corregirse. ¿A cuántos de los que están escuchando les puede pasar que su carácter lo traiciona? Que de repente se enoja y le pueden salir hasta palabras que no tiene que decir y después se siente muy incómodo porque dijo lo que no tenía que decir. ¿A cuánto les pasa que cuando se enoja con alguien lo insulta y después viene a decirle: perdóneme, no tenía que decir eso? Entonces, estamos hablando, oiga bien, de acciones de las que no se miran mal, pero que en la parte interna de nuestra vida nos hace sentir incómodos. Ahora, si eso está pasando en la vida de la persona, oiga este punto, es importante que se entienda, quiere decir que la naturaleza humana lo está gobernando. ¿Por qué? Porque el Señor dice con bastante claridad todo esto. Ahora bien, ¿por qué? El Señor dice esta parte importante. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Esas son dos palabras tan importantes que cumplirlas, hermano, lleva mucho tiempo. Puede llevar mucho tiempo y puede llevarle poco tiempo si usted tiene voluntad de obedecer la palabra del Señor. Ahora mire acá. Sigamos en este versículo. No permitan que el pecado controle la manera en que están viviendo. Es importante esta parte. Pero están yendo a la iglesia. Sí, estamos yendo a la iglesia, pero recuerde que ir a la iglesia no nos salva. Lo que nos salva es vivir la palabra del Señor. Así que debemos de aprender a vivir la palabra en nuestra vida, porque cuando vivimos la palabra, entonces estamos haciendo retroceder lo que el Señor dijo. Es necesario, dice la palabra, pues el apóstol Pablo, el Espíritu Santo hablando, dice, es necesario que este hombre interior, este hombre viejo, mengüe, pero que ese nuevo hombre crezca. ¿Quién es el nuevo hombre? Es Cristo. Así que usted permítale al Señor crecer en su vida. ¿Cómo lo vamos a lograr? Eso es únicamente a través de la palabra. Si usted no lee la palabra, ¿qué es lo que va a tener en su corazón para que sea restaurado? Es que yo oro, hermano. Sí, la oración está correcto. Pero hermano y hermana, amigo y amiga, oiga, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra es importante. ¿Por qué? Porque recuerde que la palabra del Señor es Cristo mismo en su corazón, en nuestro corazón. La palabra es la espada. Oiga este punto, ¿cómo vamos a tener un corazón limpio? ¿Cómo vamos a tener una obra del Espíritu del Señor en nuestra vida si la palabra no está en el corazón? Es necesario que le permitamos al Señor retener la palabra. Escuche, usted puede decirme que yo leo la palabra 2 veces al año. Muy bien, pero ¿la está obedeciendo? Importante. ¿Estamos viviendo la palabra? Porque es un punto importante, hermano. Pero si usted lee la palabra, pero lo sigue controlando el pecado, lo sigue controlando su carácter, lo sigue controlando sus malos pensamientos. Oiga, hace unos días me dice alguien que iba a la iglesia o que va a la iglesia y me dice, no importa, hagamos esto. De todas maneras no se están dando cuenta. Es una acción. ¿Pero será correcta? No es correcta. ¿Por qué, hermano? Porque algo de lo que nosotros debemos de aprender es a tener verdaderamente una ética, mire, sin fingimiento de nada delante del Señor.
Entonces, sea que me estén viendo o que no me estén viendo, nosotros necesitamos tener ese cuidado para que nuestras acciones estén dirigidas por el Señor. Esa es una parte importante. Nuevamente le pregunto, ¿estamos permitiendo que el pecado controle nuestra vida con nuestras acciones? Hemos mencionado algunas cosas únicamente. Yo quiero llevarlo ahora al capítulo 7, ahí mismo donde estamos en el libro de Romanos. Capítulo 7, y vea lo que dice el versículo número 5. Dice, cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, mire lo que pasaba. Los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros. Se miraban, no se miran. Lo que se miran son las acciones. Mire, repito, cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producía una cosecha de acciones llenas de pecado, los cuales nos llevaban a la muerte. ¿Por qué está diciendo esto? Porque la ley no justifica. Oiga, la ley no justifica. La ley únicamente le dice, el que haga estas cosas, oiga, son los mandamientos, la ley, pero la ley no justifica. La ley es importante leerla y vivirla, esforzarnos, pero la ley la cumplimos a través de nuestro Señor Jesucristo. En una ocasión futura vamos a hablar sobre eso. Pero ahora estamos viendo esta parte tan interesante para nosotros, porque cuando el pecado está en nuestra vida, está reinando, es porque la justificación del Señor Jesucristo no está ahí en su vida de la persona. Por lo tanto, lo que tiene es una multitud de acciones controladas por su misma naturaleza. Ahora, yo quiero repetirlo otra vez este versículo de la palabra, capítulo 7, versículo 5. Dice, cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, cuando vivíamos controlados, quiere decir que nos estamos dando cuenta. Ahora, si usted se está dando cuenta, hermano, pues felicitaciones, bendiciones para toda esta parte. Pero si usted está dentro de estas áreas, oiga bien, así que la palabra no es para el que está cometiendo el error. No, hermano. La palabra es para todos. La palabra es primeramente para mí. ¿Por qué? Porque debemos de estar siempre en alerta para que no nos venga a sorprender. Porque estamos todavía en este cuerpo de esta naturaleza. Y si todavía estamos viviendo en este cuerpo, es importante que le pongamos atención para que no estemos desviándonos, porque los tiempos son difíciles. Son tiempos en los que el error se da con tanta naturalidad y se mira muy bien. Dice entonces nuevamente, cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros, y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevan a la muerte. Por ejemplo, no robarás, dice la palabra, dice la ley. Y alguien pensaba en robar algo. Entonces, oiga este punto. Cuando ve este punto, únicamente la ley le dice que no robe, pero la persona tiene la intención de robar. Pero ahora en Cristo Jesús venimos a tener esa liberación, venimos a tener esa restauración, esa justificación. Quiere decir que venimos a ser liberados de esa parte. Eso se logra a través de la fe en Él. Cuando a través de la fe venimos y obedecemos la palabra y venimos a Él, entonces es cuando nosotros venimos a obedecer la ley. Pero no puede ser al revés.
A través de la fe venimos y obedecemos, porque es importante que entendamos que esas áreas en nuestro cuerpo, en nuestra área interior, en nuestras mentes, en nuestro ser interno, no se está viendo, porque son pensamientos que nuestro ser pueda estar formulando y podamos ser empujados. ¿Por qué? Porque el pecado nos está empujando hacia esas áreas, porque hemos ya tenido una constante costumbre. Y cuando se tiene una constancia para hacer las cosas, oiga bien este punto, podemos tener una constancia para hacer cosas santas al Señor, y entonces vamos aprendiendo la palabra. Pero cuando estamos dentro de una constancia en el área del pecado, estamos acostumbrándonos en el camino de la muerte, y es ahí en donde la palabra nos enseña que debemos de aprender a tener los cuidados necesarios para que verdaderamente vengamos a tomar lo que Cristo nos está dando, esa justificación a través de su Hijo amado Jesucristo. Ahora bien, mire lo que sigue. Volvamos allá en el capítulo 6, estamos en el versículo 13 ahora, y dice: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Mire esta situación tan interesante para nuestra vida. Quiere decir, hermano, de que muchas veces sus pies o nuestros pies pueden conducirnos hacia las áreas del pecado, de las cuales no le van a agradar al Señor. Pero para que sus pies se conduzcan hacia una situación como esa, usted tiene que darles primeramente una orden a través de lo que usted ya ha formulado, de sus pensamientos, de lo que ya se realizó en su interior. Usted ya tomó una decisión, por lo tanto se está transformando en una acción. Por eso es de que viene la persona y se levanta y comienza a caminar hacia las áreas del pecado. Usted lo puede ver, por ejemplo, en el libro, en la palabra, cuando el Señor está con sus discípulos en la última cena. Dice la palabra que el Señor les dice: uno de ustedes me va a entregar. Y todos comienzan a decir: ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo, maestro? ¿Usted qué dice, hermano? ¿Será que estamos pecando? ¿Será que estamos fallando? ¿Será que estamos teniendo malos pensamientos, malas ideas? ¿Estarán, hermano, algunas cosas de estas en su vida? Oiga, no para censurarlo, sino para decirle que el Señor le ama. El Señor le ama y le está hablando para que cambie esas áreas en su vida y pueda, en el nombre del Señor, vencer estas áreas del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado no puede estar más funcionando en la vida de los que estamos proclamando al Cordero de Dios en nuestra vida. Y entonces viene y sigue hablando el Señor y sigue dándose la vuelta y sigue diciendo: ¿seré yo, Señor, algunos? Y viene dándose el punto importante, y llega Judas y le dice: ¿seré yo, Señor? Y el Señor le dice: tú lo has dicho. Mire, estaba ahí haciéndolo, estaba ahí practicándolo, estaba ahí viviendo la palabra, estaba ahí en comunión con el Señor. ¿Cuántos estamos dentro de las congregaciones, pero estamos formulando pensamientos de pecado, de maldad, que se va a llevar en acción dentro de un tiempo después? Y entonces, hermano, nos transformamos en religiosos porque no estamos viviendo la palabra. Es necesario que tengamos esos cuidados, porque dice la palabra del Señor que viene Judas y continúa estando en el lugar y toma el bocado y se lo come, y Satanás entra a su vida porque sus acciones le estaban permitiendo eso. Hermano y hermana y amigos, nuestras acciones permiten que nuestro ser, oiga en este punto, venga a ser controlado o por el Señor o por las tinieblas. Es importante que tomemos en cuenta estas partes. Es importante que tomemos en cuenta la palabra del Señor y que vengamos verdaderamente a tener el temor en nuestra vida, el respeto hacia Él, para que vengamos a recibir lo que Él tiene para nosotros. Y el Señor le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y él no tuvo redargüimiento de nada. Se levantó a hacer lo que iba a hacer. Y más tarde llega al monte y le dice quién es, y lo llega a entregar. Muchas veces nosotros venimos, hermano, obrando en nuestros deseos,
El Señor ya a veces nos ha llenado de su palabra, nos ha dado una porción gloriosa de su presencia, pero lo ponemos, hermano, lo ponemos en juego. ¿Por qué? Porque comenzamos a jugar. Tenemos acciones incorrectas del pecado y queremos estar tocando lo que es santo. No se puede. Tenemos que decidirlo. O nos quedamos con lo santo o nos quedamos con el pecado. Por eso dice la palabra, el que está limpio que se limpie más, pero el que está sucio que se ensucie más, que se sigue ensuciando. El que practica el pecado seguirá practicando el pecado. El que practica la santidad seguirá practicando la santidad. Si usted y yo, hermano, estamos viviendo la palabra, vamos entonces a esforzarnos para vivir la palabra. Si usted está entendiendo esta palabra, hermano, esfuércese, alerta su vida, alerta su corazón. No permita que venga a gobernarle su naturaleza. No permita que venga a gobernarle esas áreas de sus ideas, de sus pensamientos que se están formulando en su ser, en su interior, y que van a manifestarse en acciones tiempo después para controlar su vida. Esto es algo, hermano, que usted debe de entender. Detrás de todo esto hay alguien que se llama Satanás. Detrás de todas estas áreas del pecado, porque él es el padre del pecado. Pero dice la palabra del Señor que él ya lo venció en la cruz del Calvario. Mire lo que dice. En el libro de Colosenses capítulo número 2 y versículo número 15. Dice de esta manera. De esta manera, él desarmó los gobernantes y las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz del Calvario. Por lo tanto, hermano, es importante. El Señor ya lo hizo todo. Lo que usted y yo hoy debemos de hacer es únicamente creer en Él, en su obra, y retenerla en nuestros corazones. Y usted verá de que el Señor también le da de su vida eterna. Y usted comenzará a abandonar esas áreas del pecado, esas áreas en donde el pecado lo estaba gobernando a través de los pensamientos, llevándole a las acciones incorrectas. Pero si usted se las entrega al Señor, el Señor comenzará a obrar en su vida. Eso es necesario que lo hagamos, porque el Señor está llamando una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Por eso es importante que nosotros, hermanos, su pueblo, que estamos sobre la faz de la tierra, nos esforcemos en vivir la palabra, en contemplar verdaderamente la santidad en nuestra vida, al Cordero de Dios en su vida. Si usted, hermano, fue entonces al bautismo de las aguas, la palabra dice que usted y yo entonces morimos al pecado. Y si morimos al pecado, eso quiere decir que ya no vamos a vivir nuevamente al pecado. ¿Entiende esa parte? Es importante, hermano, entonces que lo hagamos. Así que por favor, esforcémonos. Vengamos delante del Señor. Reconozca si usted tiene algunas fallas delante del Señor. Y oiga, ¿quién no la va a tener? Es importante que vengamos delante del Señor cada día. Dice el salmista, mire, dice el salmista, si hay algo, Señor, que me está haciendo oculto, házmelo saber, Señor, para que yo lo cambie. Si hay algo, hermano, que el Señor está haciendo ver hoy, el Señor se lo está haciendo ver o nos lo está haciendo ver para que vengamos a tener los cambios y que Él verdaderamente venga a vivir en nuestros corazones de una mejor manera. Amén. Aleluya. Bueno, hermano, que el Señor le bendiga, que el Señor le fortalezca. Espero que se sienta con gozo, con alegría, no triste. Por favor, el mensaje no es para que esté triste. El mensaje es para que se alegre, para que se goce. Y si hay correcciones, hágalas, hermano, y camine en la rectitud de la palabra del Señor. Y para esto vamos a orar también. ¿Le parece? Padre,
Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, venimos delante de tu presencia, Señor amado, orando y declarando tu palabra. Señor, tu palabra se ha dado en esta hora. Pedimos, amado Señor de los cielos y de la tierra, que eres, Señor amado, creador de todo lo que hay dentro y fuera de ellos. Nosotros, Padre, los seres humanos, somos tu creación y tú has enviado a tu Hijo amado Jesucristo para salvarnos, para regresarnos a tu presencia, Padre glorioso. Por lo tanto, yo vengo orando por las personas que nos oyen, Señor amado, para que los bendigas, les bendigas, hombres y mujeres, ancianos y ancianas, jóvenes y niños, familias, amigos y amigas, para que también sean tocados en sus corazones y vengan delante de tu presencia, Señor amado. Por favor, Padre, bendice tu pueblo, Señor, y ayúdanos, Padre de la gloria, a santificarnos y a estar más cerca de tu presencia, obedeciendo tu palabra, Señor amado. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, amigos y hermanas y todo su pueblo en general. Sigamos adelante, esforcémonos por vivir una vida santa y nos miramos en la próxima ocasión si el Señor no ha venido. Más de